Lo que creemos es razonable, pero va mucho más allá de la razón. Evite la necedad de los necios. Aprenda los límites de la lógica. Lo que creemos está enraizado a la lógica, pero va más allá de eso. A continuación, hoy en El Amor que Vale, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta la primera parte de ¿Cómo responder a un escéptico? Por favor, abra la palabra de Dios en la primera epístola de Pedro, capítulo 3. Nuestro estudio bíblico de hoy tiene como título ¿Cómo contestar a un escéptico? Si usted asiste a cualquier moderna universidad, va a tener que enfrentar una tremenda hostilidad contra su fe. Si usted va a una clase de filosofía, se lo puedo asegurar, su fe será ridiculizada. Vivimos en una época de un acelerado escepticismo, humanismo y cientificismo. A todos nosotros que creemos en Dios, se nos hace aparecer como un montón de tontos, que no tenemos ninguna razón para creer como creemos y en lo que creemos. Nos tienen como faltos de educación y por lo tanto no somos merecedores de que piensen honesta y dignamente acerca de nosotros. Bueno, ¿cómo responder a esta clase de escepticismo en estos días en los cuales vivimos? Gracias a Dios, la Biblia nos dice cómo. Busque, por favor, Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 10 hasta el 17. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal, y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, porque el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño, si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Frecuentemente se nos dice que hay que mantener la fe, pero en un estricto sentido, no solo que debemos guardar la fe, sino que debemos compartirla. Y yo estimo que si usted no tiene el deseo de compartirla es porque seguramente no posee una fe verdadera. Cualquier hombre o mujer nacidos del Espíritu de Dios deben tener el innato deseo de compartir su fe con otros. Es cierto, usted podrá ser ridiculizado, pero antes de profundizar en el corazón de este mensaje, déjeme decirle dos cosas que deben ser verdad antes de que usted esté listo a compartir su fe con otros. Primero, usted debe ser genuino. Mire el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? La palabra seguís describe a un seguidor que, de todo corazón y con un amor abrasador, compasivo y abundante, ama a Dios. Su fe debe ser total y debe ser una fe carente de temor. Por eso la frase, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño? Ahora note el contenido del verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No deje que nadie le intimide porque usted es un creyente. Según este verso, ellos le pueden causar dolor, pero no le pueden hacer daño. Y un poco de dolor hasta puede ser beneficioso.
Por lo tanto, no tenga temor de ellos. Tenga una fe firme, una fe valiente, y ponga a Jesucristo en el trono de su corazón. Mire lo que dice el verso 15. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. El mundo no está esperando una nueva definición del Evangelio, sino primordialmente una nueva demostración del Evangelio. Si usted es un creyente cristiano, sea uno genuino y real, y esté listo. Vea lo que sigue diciendo en el verso 15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando la gente vea que usted es real, cuando vean algo en usted que no pueden explicar, le preguntarán ¿por qué cree lo que cree y por qué actúa como actúa? A los apóstoles Pablo y Silas los metieron a lo más profundo de un calabozo en la cárcel por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y a la medianoche ellos estaban cantando alabanzas a Dios. Y Dios envió un terremoto que sacudió la prisión, y las cadenas y todos los prisioneros cayeron al suelo, y el carcelero vino y preguntó a Pablo y a Silas, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». O sea, él vio la realidad de la fe de Pablo y Silas y comenzó a hacer preguntas. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le preguntó acerca de su fe? Porque vieron algo en usted que no puede ser explicado de ninguna otra manera. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vino a su oficina o a su negocio o a su salón de clases o a su casa o en el club social y le dijo, «Hay algo en ti que no entiendo. Algo acerca de ti es diferente. ¿Podrías decirme qué es?». Conteste esa pregunta en su corazón. El verso 15 dice que usted debe estar listo para dar respuesta a todo aquel que le pregunte acerca de la esperanza que está en usted. ¿Está usted listo o lista para eso? ¿Sabe cómo responder a un escéptico? Quiero compartir con usted 4 ideas básicas al respecto y oro para que el Espíritu Santo las grabe en su corazón y en su mente. 4 cosas que le ayudarán en esta época de escepticismo, cuando la gente quiere saber qué es lo que le motiva internamente, qué es lo que le hace diferente, cuál es la razón para la esperanza que tiene. Primero, anticípese a la necedad de los necios. Algunos escépticos son necios. Ahora, no todos los escépticos son necios, pero algunos se lo son. Cuando digo necios, no me estoy refiriendo a su capacidad mental. La Biblia, cuando utiliza esa palabra, no se refiere a alguien mentalmente deficiente. Más bien es una descripción de alguien que es moralmente depravado, espiritualmente ciego y éticamente desviado. Por ejemplo, en el Salmo 14:1 leemos, «Dice el necio en su corazón, no hay Dios». Escúcheme. Cuando usted se encuentre con un necio y él le demuestre su necedad, no argumente con él. Dígale lo que Dios dice en su palabra y siga su camino. Y este punto lo aclara muy bien Proverbios 16:4. Nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad. No se ponga a debatir con él. Sí, usted puede testificarle, pero no argumente con él. ¿Cuál es la razón para no hacerlo? La segunda parte del verso 4 dice, para que no seas tú también como él. Usted se sorprendería de saber cuánta gente quiere debatir conmigo, pero no me presto para eso. Si alguien quiere saber y quiere ser razonable, yo razonaré con esa persona. Pero tengo como filosofía el nunca argumentar con un necio porque quienes están a nuestro alrededor a lo mejor no saben quién es quién. Así que nunca respondas al necio de acuerdo a su necedad para que no seas tú también como él.
El Señor Jesucristo prácticamente dijo la misma cosa, pero con palabras más duras. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y en Mateo 10, los versos 14, 15, cuando Jesús envió a sus discípulos para que testificaran, les dijo: Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Así que no se rompa la cabeza ni gaste su tiempo y energía argumentando con una persona que es moralmente degenerada y que tiene gran hostilidad contra la verdad y que no tiene ningún interés en aprender. La Biblia habla de esta clase de personas. Veamos 1 de Pedro 3:16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es como si Dios dijera: esta es la clase de personas con las cuales no podrás llegar a hacer nada. Escuché de un hombre que le gustaba argumentar, y que se acercó a un pastor y le dijo: Pastor, yo nunca he visto un milagro, nunca he recibido una revelación, Dios nunca me ha hablado. ¿Qué sugiere usted que deba hacer? Y el pastor le dijo: bueno, le daré un experimento. La próxima vez que llueva torrencialmente, salga y párese en medio de la lluvia, mire hacia el cielo de donde cae la lluvia, y le prometo que recibirá una revelación. El hombre decidió que haría lo que el pastor le dijo, y cuando llovió torrencialmente, salió y miró hacia el cielo de donde caía la lluvia. Más tarde fue donde el pastor y le dijo: usted me dijo que tendría una revelación. Llovió, yo miré hacia el cielo, la lluvia corría por mi rostro y me empapó por dentro y por fuera de la ropa. Me sentí como un verdadero tonto. Y el pastor, sonriendo, le dijo: ¿no fue esa una verdadera revelación para usted? No debemos contestar a los necios de acuerdo a su necedad. Segundo, conozca los límites de la lógica. Verá, la lógica solo le puede llevar hasta cierto punto. Ahora, no hay nada malo en la lógica. De hecho, es una herramienta muy útil. Y cuando la Biblia dice que debemos estar preparados para dar una respuesta, la palabra utilizada para respuesta es la palabra raíz de apología, que significa tanto defensa como también exaltación. De ninguna manera significa dar o pedir disculpas. Significa razonar una respuesta, como sucede en los estrados de justicia. Dar, brindar, presentar una respuesta lógica, o sea, una respuesta que no deja ninguna sombra de duda. Rápidamente busque Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Esa es la invitación de Dios para que razonemos con Él. La lógica es una herramienta útil, pero usted debe aprender los límites de la lógica cuando trata con un escéptico y recordar al mismo tiempo que la lógica solo le puede llevar hasta cierto punto. Veamos si puede ilustrar este punto. Supongamos que usted quiere viajar a Europa desde los Estados Unidos, y en su automóvil usted llega hasta uno de los muelles en la ciudad de Nueva York. Por supuesto que no hay ningún puente que cruce el océano Atlántico, así que usted deja su automóvil seguro en algún estacionamiento, compra un pasaje aéreo y en ese avión usted va hacia Europa. Ahora, su automóvil es excelente, pero solo lo pudo usar hasta cierto punto, y para llegar a su meta usted tiene que utilizar otro medio de transporte. La lógica es como eso. Es maravillosa,
pero solo le puede llevar hasta cierto punto. Y cuando llega a un abismo que es demasiado ancho como para que pueda cubrir esa distancia con un formidable salto, entonces la fe debe volar. Pero no hay nada de malo en la lógica. Y Pedro dice que debemos estar preparados para dar razón, explicar a aquellos que nos pregunten acerca de nuestra fe. ¿Cuáles son las razones para creer en Dios, tal y como lo hacemos? Muchas. Por ejemplo, la creación. La creación es una excelente razón. Anote Romanos 1, versos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Todo, absolutamente todo lo que existe en el universo, tiene un sello que dice, hecho por Dios. Y la lógica nos dice que de la nada se produce. Existió un humanista, Carl Sagan. Este hombre, que no creyó en el Dios de la Biblia, ¿cómo explica la existencia del universo? Permítame citar lo que él escribió al respecto. Dice, el cosmos es todo lo que es, o lo que fue, o lo que será. O sea, él creyó que todo simplemente sucedió, que nunca tuvo un comienzo. Y sin embargo, otros científicos dicen que es absolutamente razonable el decir que todo tuvo un comienzo. Y añaden que en alguna parte hubo una increíble cantidad de energía que fue liberada. Y a esto lo llaman la gran explosión. Y estudian el universo y dicen que todo en el universo está deteriorándose, de acuerdo a la segunda ley de termodinámica. O sea que toda la energía en nuestro sistema se está acabando, como que la cuerda se le está terminando. Pero entonces esto quiere decir que tuvo un comienzo. Y aún el notable Carl Sagan se equivocó cuando dijo que todo lo que existe simplemente sucedió. Roberto Castro fue el fundador y director del Instituto de Estudios Espaciales de la NASA. Este hombre realmente sabía de lo que hablaba. Y él dijo, debe existir una explicación lógica para el explosivo nacimiento del universo. Y si existe, la ciencia no puede encontrar cuál es esa explicación. Las investigaciones científicas del pasado terminan el momento de la creación. Los científicos evolucionistas parece que no saben qué estudiar o por qué estudiar. ¿Está tomando notas de este estudio bíblico? Pues le felicito. Voy a detenerme en este punto para continuar estudiando este tema en el próximo programa. Ahora, el hecho de que haya estado hablando de algo relacionado con la ciencia, de ninguna manera me hace perder de vista las necesidades espirituales de los seres humanos. Es muy posible que muchos de ustedes, amigos oyentes, aunque tengan interés en la ciencia, también tienen profundas inquietudes espirituales. Por eso le pregunto, ¿ha recibido a Jesucristo como su Salvador y Señor? ¿Sabe que usted es un pecador, aunque sea un científico, y que necesita el perdón de Dios por medio de Jesús? Usted puede tener comunión íntima con Él ahora mismo si se arrepiente de sus pecados, le pide perdón y toma la decisión de permitir que Cristo controle y dirija su vida. Agradézcale al Señor Jesucristo por lo que Él hizo a favor suyo en la cruz del Calvario y pídale que le ayude a vivir una vida digna de Él. Si en la quietud de su corazón usted hizo esa decisión por el Señor Jesucristo y la hizo en forma seria y con fe, usted es desde este momento un hijo o una hija de Dios.
Hay un refrán popular que dice, a palabras necias, oídos sordos. O sea que no hay que prestar atención a las increíbles necedades que oímos diariamente. Lo trágico y triste es que estas necedades se originan, por lo general, y aunque no exclusivamente, en el ámbito religioso, y aunque usted no lo crea, también en los estrados científicos. Si alguien le dice, pruébeme que hay un Dios, ni siquiera lo intente porque usted no puede probar que hay Dios. Así como tampoco nadie puede probar que no hay Dios. Y si porque no puedo probar que hay Dios, alguien me dice, bueno, usted es solo una persona crédula que cree que hay un Dios. Yo le diré, ¿cierto? Soy un creyente. Y usted es un creyente también. Yo creo que hay un Dios. Usted cree que no hay un Dios. Y tengo fe de que sí lo hay. Usted tiene fe de que no lo hay. Lo que creemos está fuera de la razón. Es más bien suprarrazonable. Y cuando presentamos nuestra fe no debemos tener temor de nuestros adversarios. Sea osado y valiente al hablar de el amor que vale. El amor de nuestro Señor Jesucristo. Hoy el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su estudio bíblico, ¿Cómo responder a un escéptico? La ciencia puede explicar eso, pero nunca sabe el por qué. La ciencia dice, todo esto está sucediendo, pero mi querido amigo, Dios es el por qué. Y Dios es lo que el científico no puede explicar. Y como no lo puede comprender ni explicar, simplemente lo niega. El argumento a favor de Dios proviene sencillamente de la creación. Otro argumento a favor de Dios es el diseño. No solo que tenemos una creación, sino que tenemos una infinitamente compleja creación. Y cuando usted tiene cualquier tipo de diseño, la lógica dice que si hay un diseño, debe haber un diseñador. Lógico, ¿verdad? Por ejemplo, hablemos de la casa en que usted vive. ¿Cree usted que esa construcción surgió así como así? ¿O cree que intervino un arquitecto? Lo más seguro es que un arquitecto diseñó su casa. Cuando usted compra un reloj de cualquier marca o modelo, ¿diría que ese reloj simplemente apareció? ¿O que hubo alguien que diseñó y fabricó ese reloj? Y cuando usted observa una hermosa pintura al óleo, usted de inmediato quiere saber el nombre del artista pintor. Y si esta creación universal tiene un diseño, no tengo que ser súper inteligente para saber que debe haber un diseñador. Y mientras más complejo es el diseño, más importancia adquiere el diseñador. Y entonces entendemos que Dios es un Dios todopoderoso, porque Él diseñó todo cuanto existe en el universo. Es interesante el ver los esfuerzos que hacen algunos hombres para no creer en lo que es tan obvio. Hace unos 10 o 15 años atrás, leí en un periódico lo siguiente: los científicos han creado la vida en un laboratorio. Y aunque yo no creí eso, pensé que no estaría por demás de leer el artículo, que estaba escrito desde un punto de vista humanístico, lo cual significa que sus promotores piensan que Dios ya no es necesario porque ahora hemos creado la vida en un laboratorio. Y todo lo que esos científicos habían hecho en sus laboratorios fue crear algunos aminoácidos y creyeron que habían construido los bloques genéticos de la vida. Pero, ¿qué es lo que decía el periódico? Los científicos han creado vida en el laboratorio. Ahora, supongamos que mi papá es un maestro constructor, y él puede construir hermosas casas, modernos edificios e imponentes rascacielos. Suponga que yo estudio lo que mi padre ha hecho y observo muy atentamente todo lo que él hace. Veo sus técnicas, sus métodos, y luego yo tomo sus materiales, sus herramientas, sus planos y diseños, y construyo un endeble gallinero.
Y cuando he terminado de construirlo con los materiales, con las herramientas y con los planes de mi papá, exclamo: ¡miren este gallinero! Eso es prueba de que mi papá no existe. ¡Qué ridículo! ¿No le parece? Bueno, eso es exactamente lo que los científicos han hecho en el laboratorio. Usaron los materiales de Dios, las herramientas de Dios, los planos de Dios, e hicieron, si lo comparamos con la creación, un endeble gallinero, y llenos de vanidad y orgullo proclaman: ¡miren lo que hemos hecho! Mi amigo, cuando nosotros presentamos nuestro caso, ya sea una clase de filosofía en la universidad o donde quiera, usted no tiene que permanecer sentado en la última silla mordiéndose las uñas. Usted no tiene que ser intimidado. Usted no debe tener temor de sus adversarios. Sea osado y valiente. La creación dice que hay un Dios. El diseño dice que hay un Dios. Y la mismísima ley moral del universo dice que hay un Dios. Anote Romanos 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. ¿Sabía que hay un sentido moral en el universo que no puede ser explicado aparte de la realidad de un Dios moral? En forma universal, todos los seres humanos saben que ciertas cosas son malas. Por ejemplo, el asesinato, la violación, el robo, etc. Estas cosas son malas en cualquier país del mundo. Es cierto que pueden haber excepciones, pero estoy hablando de creencias universalmente aceptadas y que nos dicen que el Dios que creó esas leyes morales es un Dios poderoso. El diseño proclama que Dios es inteligente y las leyes morales nos dicen que Él es un Dios moral. Ahora, no se olvide que la lógica tiene sus límites. Si alguien le dice: pruébeme que hay un Dios, ni siquiera lo intente, porque usted no puede probar que hay Dios, así como tampoco nadie puede probar que no hay Dios. Y si porque no puedo probar que hay Dios, alguien me dice: bueno, usted es solo una persona crédula que cree que hay un Dios, yo le diré: ¿cierto? Soy un creyente. Y usted es un creyente también. Yo creo que hay un Dios. Usted cree que no hay un Dios. Y tengo fe de que sí lo hay. Usted tiene fe de que no lo hay. Escúcheme, lo que creemos es razonable, pero va mucho más allá de la razón. Evite la necedad de los necios y aprenda los límites de la lógica. Lo que creemos está enraizado en la lógica, pero va más allá de eso. Lo que creemos no está fuera de la razón, es más bien suprarrazonable. Tercero, recuerde la fuente de la revelación. Si usted va a conocer a Dios, si yo voy a conocer a Dios, Dios tendrá que revelarse a nosotros. Lo finito no puede entender lo infinito, a menos que lo infinito se manifieste y se revele a sí mismo a lo finito. Veamos 2 de Pedro 1, los versos 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Sobre esta porción de las Escrituras quiero decir 3 cosas. Primero, la inspiración de la palabra de Dios. Miremos los versos 20 y 21. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué significa interpretación privada? La palabra privada se la usa unas 114 veces en la Biblia y significa algo propio. La palabra interpretación proviene de una palabra griega que quiere decir desamarrar, o desdoblar, o zafar. Entonces, lo que Pedro está diciendo aquí es que ninguna escritura se desamarra a sí misma. O sea, la Biblia no es como cualquier otro libro. ¿Cómo se originaron las escrituras? Verso 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está diciendo que los escritores de las Escrituras tuvieron metafóricamente sus velas desplegadas, y el viento del Espíritu Santo sopló sobre ellos, llevándoles a su destino final. Esto es lo que llamamos la inspiración de las Escrituras. Ahora, no solo es suficiente el tener inspiración, sino que hay que tener también iluminación. Porque aunque las Escrituras sean perfectas, necesitamos tener la capacidad de entenderlas. Y Dios sabe eso. Veamos el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta escritura, que es inspirada, también ilumina, brilla en nuestros corazones, produce luz, como antorcha que alumbra en lugar oscuro. La palabra de Dios inspirada brilla en nuestros corazones y nos revela al Señor Jesucristo. Podríamos decir que el Espíritu Santo toma la cortina del escepticismo humano, la mueve hacia un lado, la sujeta con la estrella de la esperanza para inundar su corazón con la luz del Evangelio. Tenemos la inspiración de la palabra de Dios y la iluminación de la palabra de Dios. Y luego tenemos la confirmación de la palabra de Dios. El verso 19 comienza diciendo: tenemos también la palabra profética más segura. ¿Más segura en relación a qué? Simón Pedro había estado hablando de lo que él vio en el monte de la transfiguración. Y lo que el apóstol está diciendo es: tengo algo mucho más seguro de lo que vi y de lo que oí. Es la palabra de Dios. El poder confirmador de la palabra de Dios. Amigo, usted no cree porque ha visto milagros, ni porque ha tenido experiencias espirituales, ni porque alguien le ha probado algo. Dios mismo se ha revelado en su palabra. Y eso es lo que necesita decirle a una persona escéptica, que la Biblia es la palabra de Dios. Hay la inspiración de la palabra de Dios, la iluminación de la palabra de Dios y la confirmación de la palabra de Dios. Así que cuando esté frente a un escéptico, no se olvide que hay poder en la palabra de Dios. Y usted me dice: pero pastor, él no cree en la Biblia. Bien. Supongamos que un ladrón entra en su casa una noche y usted tiene un revólver y le apunta. Y el ladrón le dice: no creo que ese revólver sea de verdad. ¿Qué es lo que usted haría? Dispara. Sí, tiene que hacerlo. ¿Qué si lo que usted tiene es una espada? Y el ladrón le dice: no creo que sea una verdadera espada. Eso no le detendrá a usted para que la use, ¿verdad? Lo que trato de decir es que la Biblia tiene poder, sea que alguien crea en ello o no. Usted debe usar la palabra de Dios. Yo he visto a muchos escépticos quebrantados por la palabra de Dios.
Veamos lo que dice Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Dios es como una espada de dos filos, o corta para salvación, o corta para condenación. Así que tenga cuidado de cómo maneja esa bendita espada, porque, como lo dijo Pablo, es a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Entonces, evite la necedad de los necios, aprenda los límites de la lógica, y no se olvide de los recursos de la revelación. Y cuando esté hablando con alguien, recuerde que Dios le ha dado su palabra, que es poderosa y más cortante que espada de dos filos. El que alguien diga que no cree en la Biblia, esa declaración no le quita ningún poder a la palabra de Dios. Así como el que alguien no cree en Dios, de ninguna manera hace que Dios sea menos real de lo que es. Cuarto, fortifique la fuerza de la fe. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Permítame citar una vez más las palabras del Dr. Vance Havner. Un cristiano con un testimonio resplandeciente vale más que una biblioteca llena de argumentos. La esperanza que está en nosotros. Fortifique su fe. Recuerdo que una vez, para la comida del Día de Acción de Gracias, mi esposa preparó una riquísima torta de calabazas, usando calabazas naturales. Nada de ingredientes enlatados. Yo me serví una porción y luego una segunda porción. Estaba tan rico. Ahora, suponga que alguien hubiera venido a mí y me hubiera dicho: Adrián, yo no creo en las calabazas, mucho menos en las tortas de calabazas. Pero mientras esa persona dice eso, yo estoy saboreando la torta de calabazas. Así que usted me puede estar diciendo que no cree en las calabazas ni en las tortas de calabazas, pero eso no me importa, porque yo tengo el testimonio de las calabazas dentro de mí. La Biblia dice: probad y ved cuán bueno es el Señor. ¿Cómo contestar a un escéptico? Evite la necedad de los necios, aprenda los límites de la lógica, confíe en los recursos de la revelación y fortifique la fuerza de la fe. Deje que Jesús sea real para usted. Santifique a Dios en su corazón y esté siempre listo a dar una respuesta razonada de la esperanza que está en usted. Pero hágalo con mansedumbre y reverencia. No asuma la actitud de un pavo real espiritual. Necesitamos mantener nuestras cabezas erguidas en esta época en la cual estamos viviendo y dar gracias a Dios por esa bendita seguridad que tenemos. Antes de terminar este programa, permítame preguntarle: ¿le gustaría conocer al Señor Jesucristo y ser salvo? Me apresuro en decirle que usted no se salva por ser miembro de una iglesia, tampoco se salva porque se bautice, ni porque dé generosas ofrendas o viva una buena vida. Todas estas cosas son buenas y tienen su propósito, pero ninguna de ellas, ni solas ni en conjunto, le pueden salvar. Si pudieran hacerlo, Jesús nunca hubiera tenido que morir en la cruz. Él murió para hacer por usted y por mí lo que nosotros, por nosotros mismos, nunca hubiéramos podido hacer: pagar con su sangre la deuda de nuestros pecados. Si usted confía en Él ahora mismo, será salvo. La Biblia en Romanos 10, versos del 9 al 11, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado.
quiere depositar su fe en Jesús ahora mismo. Confiar en Él, no solo en su corazón, íntimamente, sino que está listo a testificar de Él públicamente. Entonces, le invito a orar conmigo una sencilla oración. Lo que voy a decir solo es una guía. Usted puede utilizar sus propias palabras. Querido Dios, gracias por amarme desde la eternidad y por amarme a pesar de mis pecados. Sé que merezco el veredicto de tu justicia, pero vengo en busca de tu gracia y misericordia. Señor Jesús, tú sacrificaste tu vida en la cruz y derramaste tu preciosa sangre para pagar la culpa de mis pecados y darme vida eterna abundante. Perdona mis pecados, límpiame, sáname, sálvame. Este momento, con sinceridad y fe, te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Señor. Lo pido en tu santo nombre. Amén.